que habla sobre el Espíritu Santo y la vida eterna. ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con la vida eterna? Así que dentro de eso, hoy a la luz de la palabra del Señor, vamos a aprender cuáles son esos atributos, esas cualidades que nosotros necesitamos adquirir para poder prepararnos para ir con Jesús a morar por la eternidad. Hay dos cosas súper importantes que hoy debemos entender. ¿Usted está esperando al Señor o se está preparando para ir con el Señor? Nos estamos preparando, ¿cierto? Porque muchos pueden esperar que Él venga, pero no estamos preparados para ir con Él. Así que hoy, a la luz de la palabra del Señor, juntos ahí con la espada del Espíritu, ¿cierto? Ahí que la tengan a la mano porque vamos a ir a su palabra, pero antes de todo, yo los invito a que usted pueda inclinar su rostro donde está para que podamos pedir la dirección del Espíritu Santo y que sea que ilumine nuestra mente para poder adquirir esas verdades eternas en nuestro corazón. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque en este momento tu pueblo nos unimos en oración para clamar, para suplicar que tu Santo Espíritu sea derramado en nuestra vida hoy. Para que podamos, Señor, tener la mente clara, un corazón dispuesto para entender tu palabra, pero para que juntos podamos prepararnos para ir a morar contigo por la eternidad. Habilítanos por tu gracia. Úsame, Señor, como instrumento útil en tus manos. Que hoy sean palabras del cielo, palabras de vida para la vida eterna, las que nosotros podamos adquirir. Y que las podamos practicar porque sabemos, Señor, que estamos en tu presencia. Y que al salir de este lugar vayamos con la seguridad que tu Santo Espíritu ha cambiado y transformado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Mateo, donde fue nuestra lectura bíblica. Bueno, esta es una parábola que quizá muchos de nosotros ya la hemos escuchado por muchas veces, la hemos repasado, o quizás hasta no la sabemos de memoria, que es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Y qué relación tiene esta parábola con la vida eterna? ¿Cierto? Entonces, por eso, si se recuerdan, el título decía que era el Espíritu Santo y la vida eterna. Y hoy vamos a entender qué relación tiene el Espíritu Santo ahora con la vida eterna a través de esta parábola que Jesús relató. Y miren, vayan conmigo ahí al primer versículo. Vamos a desglosar estos textos para poder entenderlos. El primer texto que aparece ahí en el capítulo 25 de Mateo. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. Bien, vamos a comenzar. La palabra del Señor dice, entonces dice, el reino de los cielos es semejante, ¿a qué dice? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Miren, aquí hay una de lo que vamos a entender primero, la palabra semejante. La palabra semejante que aparece en el primer versículo que leímos, dice que quiere decir algo de mucha importancia. Y por eso aparece ahí justo para darle importancia, pero también quiere decir que no solo algo importante, sino que es algo parecido, algo similar a, que es igual a. Eso quiere decir semejante, ¿cierto? Pero dice que puede actuar de manera similar. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra semejante, recuérdense que es importante, que es súper importante. Y dentro de lo que nosotros vemos, habla sobre las 10 vírgenes. Bueno, nosotros sabemos que solo es una alusión que el Señor da, porque no es un número que sea súper importante o que tenga algo que nos dé a conocer para el tiempo del fin. No solo es únicamente un detalle que aparece dentro de la parábola, pero aparecen también las lámparas, ¿cierto? Dice que eran 10 vírgenes que tenían sus lámparas. Y también dice que unas tenían vasijas, ahí lo vamos a ver más adelantito, pero había una acción en el primer versículo que dice que salieron a recibir al esposo. Hubo un actuar, ¿cierto? Pero que era muy importante. Pero miren, en el versículo que nosotros vemos, en el 1 dice que habían 10 vírgenes, pero ahí dice que en el versículo 2 eran 5 eran ¿qué? Prudentes y 5 eran insensatas. Pero antes de poder entender un poquito qué es la prudencia y la insensatez, para que podamos entender un poco la historia,
Dice que cuando estas vírgenes se preparaban, era porque antes en una boda era una ceremonia súper especial. Y eso quería decir que primero, la primera parte del matrimonio era el compromiso. ¿Qué era la primera parte del matrimonio? El compromiso. Y dice que dentro de ese compromiso era porque los padres hacían arreglos entre ellos como familias. La dote, cuánto te voy a dar para allá, ¿cierto? ¿Qué voy a recibir por mi hija? Porque por el hijo no daban nada, era por la hija, ¿cierto? Entonces dentro de eso dice que los padres hacían los arreglos para saber cómo iban a quedar en acuerdo como familia. Esa era la primera parte del compromiso del matrimonio. Y la segunda parte dice que era el desposorio. Dije, qué rara esa palabra, ¿cierto? El desposorio. ¿Y qué significa el desposorio? Dice que el desposorio era un compromiso mutuo legal, como cuando se casa uno por lo civil, ¿cierto? Pero todavía no tiene uno el privilegio de ir y tener esa unión como matrimonio, porque uno espera la última parte, que cuál es ahora en este tiempo, la bendición de Dios, ¿cierto? Pero dice que ese desposorio, dice que trataba de una ceremonia que ahora era con los novios, con los comprometidos. Y después de un año, dice que ahora aparecía el matrimonio. Pero dice que el novio no le avisaba a la novia cuándo iba a llegar, era sorpresa. ¿Por qué? Porque las vírgenes que asistían a la novia, que es futura esposa, ellas tenían que estar con ella, cuidarla, así como vimos la historia de Esther, que tenía sus doncellas, que la cuidaban, que la ponían bonita y todo el resto de las cosas. Y dice que estas vírgenes eran encargadas de estar al pendiente de aprender los detalles que la novia les iba dando. Miren qué interesante, ¿cierto? Dentro de la historia. Y por eso dice que al final, cuando el novio llegaba, era un momento inesperado. Y obviamente su novia, que pronto iba a ser su esposa en esa unión, ella tenía que estar lista, ¿por quién? Por las vírgenes que la cuidaban. Y por eso habla ahora que dice que las damas de honor que atendían a la futura esposa, dice que con esas antorchas alumbraban el camino para conducir al esposo y a los compañeros para guiarlos a su casa. ¿Para qué servían las antorchas? Para alumbrar el camino para estos dos esposos que ahora ya iban a ser esposos, ¿cierto? Porque solo estaban comprometidos. Pero dice que no eran invitadas por la novia, como la familia, como la mamá, como el papá, que eran invitados especiales, ¿cierto? Sino que ellas eran elegidas al azar, ¿cierto? Pero tenían que tener una condición, que eran vírgenes, doncellas. Y dice que ellas no eran como, sí, a ti sí, a ti no, porque eran vírgenes, se reunían y ellas las cuidaban. Pero ellas tenían que aprender ¿de quién? De la novia, la que iba a ser la esposa. Ellas tenían que ser como el reflejo de lo que la novia era. Miren, qué interesante. Y por eso, para entrar en el contexto, para entender un poco la historia, miren, el versículo 2, cuando habla de las prudentes, dice que prudentes porque cooperaban con el Espíritu Santo en la tarea que Dios les enseñaba. Y prudentes porque eran entonces, cooperaban ¿con quién? Con la novia, con la que iba a ser la futura esposa, cooperaban con ella. Y en esa alusión es lo que menciona acerca del Espíritu, que nosotros como prudentes tenemos que cooperar, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, para que entonces podamos entender la tarea que Dios nos señala. Miren, y ahora dentro de lo otro habla sobre las insensatas, esas dos alusiones que hace. Y dice que no se han entregado a la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, ya venía el novio, ahí vamos a tener tiempo de hacer los preparativos para que estés lista, ¿cierto? No te preocupes, si viene un año. Como que no darle importancia a lo que realmente venía. Y un año se pasa rápido, ¿cierto? Y dentro de eso hace alusión a lo que menciona Mateo capítulo 13. Ahí vamos a retroceder un poquito los capítulos. Y esta es la parábola que habla sobre el sembrador. Y recuérdense que dice que estas insensatas hacen alusión a lo que menciona Mateo capítulo 13 y versículo 5, donde dice que parte cayó entre pedregales. Y dice donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y él da la explicación en el versículo 20 y 21. Y dice, el que fue sembrado entre pedregales
ese es el que oyó la palabra, pero dice que al momento la recibe con gozo, con alegría. ¿Pero qué pasa? Pero no tiene raíz ni en sí, sino que es de corta duración. La emoción, sí se va a casar, ¿cierto? Ya, me todavía falta algo, ¿cierto? No, pero las prudentes dice que eran constantes. Ellas querían saber cada detalle para estar preparadas. Y por eso dice que son los que oyen la palabra en un momento, pero la reciben con gozo y después se pasa, porque es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropiezan. Y se acabó la emoción, se acabó la alegría. Yo les pregunto, ¿será que nosotros tenemos parte de esas imprudentes? Hoy queremos recibir el Espíritu Santo, amén. Se acabaron los 10 días del clamor y se nos olvidó que necesitábamos pedir al Espíritu Santo. ¿En qué lado nosotros estamos, cierto? ¿Será que queremos ser como las prudentes que quieren cada día tener esos detalles para saber en qué momento el novio aparece? ¿O queremos ser como las insensatas que ya falta mucho, mañana lo continúo, el Espíritu Santo al fin y al cabo va a ser derramado sobre todo? ¿Será así? No, ¿cierto? Debemos de pedirlo constantemente. Y por eso, miren, ahí en Mateo capítulo 22, hace otra alusión a la parábola de la fiesta de bodas. Y en los versículos del 11 al 14, la palabra del Señor dice que entró el rey para ver los convidados a esta boda, ¿cierto? Y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Cuando uno va a una boda, usted quiere ir con la mejor vestimenta, ¿cierto? Porque es una ceremonia súper especial que no pasa todos los años, no pasa todos los días. Usted quiere estar especial para eso, hasta para guardarse la foto del recuerdo y dice, ¡ay, que me veía tan bonita en esa foto!, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno lo recuerda con mucho cariño de algo que estaba sucediendo en ese momento. Pero miren, dice que no tenía las vestiduras para la boda adecuadas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Usted para ir a una boda necesita una invitación, pero también necesita ir con las vestiduras adecuadas. Y él dice que entró por eso nomás. Y le preguntan, y le dicen, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él dice que cayó, enmudeció, porque no tenía una respuesta para poder explicar por qué estaba así. Y le dice, entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Habían llamado a las 10 vírgenes, pero todas no se prepararon. Ellas sabían que le estaban esperando al novio, sabían que estaban esperando, pero no se estaban preparando para ese evento especial. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Escogidos por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no todos queremos que el Espíritu Santo obre en nosotros para ser llamados hijos de Dios. Miren, ahora dentro de lo otro, vamos a avanzar dentro de la historia, ahí en el capítulo 25 de Mateo, y en el versículo 3 y 4, dice que las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y nosotros vemos la otra parte, veamos el versículo 5, el 4, mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Miren, hay una diferencia. Las prudentes, dice que tenían lámparas, vasijas y aceite. Tenían 3 cosas. Pero dice que las insensatas solo tenían la lámpara. Miren, cuán importante es que Jesús no está haciendo una comparación entre los cristianos fieles y los creyentes, entre los creyentes, porque todos pueden creer, pero ser fiel a lo que Dios dice, no todos lo somos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos guiarnos por el Espíritu Santo, que Él es el Espíritu de verdad, que nos va a guiar ¿a dónde? A toda la verdad. Y por eso dice ahí que la lámpara más el aceite más la vasija significaba un carácter transformado y en plenitud por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la lámpara, ¿qué simboliza? Según lo que dice Salmo 100,
119:105. Lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara, la lámpara. ¿Y qué simbolizaba el aceite? El Espíritu Santo. Y lo vamos a ver más adelante en Eclesiastés 9:8. Y dentro de eso hablaba que cuando solo nosotros llevamos la lámpara y sin vasija y sin nada de las otras cosas, que dice que es la teoría de la verdad, pero el Evangelio no ha efectuado ningún cambio. La teoría de la verdad es mucha diferencia decir que es una teoría a decir que usted está viviendo bajo un principio. Una teoría, pasó nada más, usted la escuchó, pero un principio usted lo vive, se apropia, lo hace suyo, convive con él y hasta que es parte de su carácter, ¿cierto? Y por eso cuán importante es, en esta parte de la Biblia que menciona, que las insensatas solo tomaron y esto sin la dirección del Espíritu Santo pasan a ser palabras vacías que no llenan nuestra vida. Porque dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y cuándo se vuelve viva y eficaz? Cuando el Espíritu Santo viene para transformarnos desde adentro hacia afuera a través de su palabra. Miren, cuán importante es entender que la parábola de las 10 vírgenes nos tiene grandes lecciones para nuestra vida, para prepararnos para la vida eterna. Y miren, ahora vamos a ir al texto, a los textos 5 y 6 para ir avanzando. Y aquí viene una de las cosas que muchos han debatido y dice, tardándose el esposo. Dice, oye, yo tanto que he escuchado que el Señor viene, mis padres, mis abuelos, todas las cuartas, quinta generación, lo que sea, ya murieron creyendo con esa esperanza. ¿Y por qué no viene el Señor? Pero miren, a mí me llama la atención lo que dice 2 de Pedro 3:8 y 9. ¿Cierto? Es unos textos que nosotros conocemos, que dentro de esto dice que el Señor no retarda su promesa, ¿cierto? Vamos a leer. 2 de Pedro 3:8 y 9 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, dice que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor dice no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué dice ahí? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién nos convence de que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Quién nos convence que necesitamos la justicia de Cristo? ¿Quién nos convence que vamos a participar de un juicio? El Espíritu Santo. Pero que no estamos solos. Que para eso dice que el Espíritu Santo es la representación viva de Jesucristo para guiarnos en esta tierra. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Miren, dentro de eso, en 2 de Pedro, capítulo 3:15, ahí mismo donde estamos, dice, y tener entendido que de la parte de la paciencia, dice que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. 2 de Pedro 3:15. Y tener entendido, dice la palabra del Señor, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque en su paciencia Él quiere que usted y yo seamos salvos. Y dice ahí, como también dice nuestro hermano, el amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, así lo escribió. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender que la paciencia que el Señor nos tiene es para nuestra salvación. Y por eso el Espíritu Santo dice y nos guía, nos enseña que hay cosas que nosotros debemos abandonar y lo vimos durante la semana. Y por eso cuán importante es, miren, me llamaba la atención que dentro de lo que vimos en Mateo 25, dice que cuando el novio o el esposo se trató, ellas cabecearon y se durmieron. Yo les pregunto, ¿dormir es pecado? Porque es una necesidad que nosotros tenemos. Pero mira, a mí me llama la atención la parte que menciona el deseado de todas las gentes en la página 587 y 588 dice, los cristianos debemos recordar que la demora del novio no es porque él no estuviera preparado. ¿Qué dice? Que no es porque no estuviera preparado. Oiga, Cristo podría haber venido hace tiempo si su pueblo hubiera estado listo para recibirlo. Miren, tremendo, ¿cierto? Y oigan,
Y si hubiera sido fiel, primero, estar listo para recibirlo. Segundo, que hubiera sido fiel. Y en el cumplimiento de su tarea. ¿Qué tarea? De predicar y preparar al mundo para su segunda venida. ¿Quién es el que ahora nos va a preparar para ese evento? El Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Cristo está listo para venir a buscarnos. ¿Quiénes no están listos? ¿Quiénes no están preparados? Nosotros. ¿Y quién nos va a preparar? El Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser preparado por el Espíritu Santo? Amén. Amén. Nosotros necesitamos ser preparados por el Espíritu Santo. Pero mis queridos hermanos, que en estos 10 días de clamor solo sea un remesón para que despertemos. Que necesitamos clamar ¿cuándo? Todos los días. ¿Usted necesita ser transformado solo por un día? Nosotros necesitamos ser transformados todos los días. Y por eso dice, el sueño de las vírgenes habla sobre el clamor. ¿A cuándo sucedió ese clamor? A la medianoche. En la hora del más sueño, que uno está haciendo ya me dio sueño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la medianoche es donde cae el sueño más profundo. Y por eso dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué tal cuando nosotros escuchamos? Ahí viene nuestro Señor. Lo hemos esperado y Él nos salvará. ¿Estamos listos para recibirle? Y ahí es donde nuestro corazón empieza con taquicardia, ¿cierto? Porque dice, ¡ay, Señor! ¿Qué nos faltó, Señor? ¿Es cierto? Y a veces le cuento a mi esposo que cuando a veces sueño que Cristo viene, yo como que digo, ¡ay, Señor! ¿Y qué me hace falta? ¿Cierto? Perdóname mis pecados, yo quiero ir contigo. Pero cuando uno ve eso, siempre hay un temor, porque tal vez en nuestra pecaminosidad, en todo lo que hemos visto, no hemos logrado entender que hay alguien que nos va a preparar para estar listos para ese gran día que es el Espíritu Santo. Por eso, miren, dice que la hora, la medianoche, la hora de más sueño, simboliza que es la hora de mayor oscuridad espiritual. La hora de mayor oscuridad espiritual. ¿Qué va a pasar? Allá afuera, muchos creen que va a haber el arrebatamiento, que van a haber muchos eventos antes de que Cristo venga, la gran tribulación, que no la quieren pasar. Hay muchas cosas que ellos desestiman, que dicen que no la van a poder pasar. Pero ¿y qué pasa cuando eso no suceda? ¿Cierto? Y que les va a tocar pasar todo eso. Va a haber un despertar, según lo que dice Daniel 12:4. Dice, muchos, pero tú, Daniel, sella las palabras de este libro para el tiempo del fin. Muchos, dice, correrán de aquí para allá, pero la ciencia se aumentará. Claro, la ciencia, la tecnología, mucho va a aumentar, pero va a aumentar la ciencia de la salvación, que muchos desperdiciaron siguiéndose por fábulas, por cuestiones de hombres, pero cuando el Espíritu Santo venga y que nos use con poder, usted y yo podamos estar listos para dar esa antorcha que alumbre el camino para guiarnos a Cristo. ¿Usted está listo para ese momento? ¿Le gustaría ser usado por poder? Amén. Miren, dentro de eso dice, a veces nosotros vemos el sueño de las vírgenes como una necesidad de descansar. ¿Todos necesitamos descansar? Sí. Hay algo que siempre mi esposo dice, bueno, cuando nosotros estemos allá en el cielo, nos quitemos los zapatos empolvados, viejitos, de todo lo que avanzamos con el Señor, y que no colgar los tenis, que eso es otro tema, ¿cierto? Sino dice quitarnos los zapatos y decir, ay, Señor, descansamos, lo logramos, pero lo logramos contigo. ¿Cierto? ¿Qué pasa usted va a sentir? ¿Por qué? Porque está en el lugar donde el Señor fue a prepararlo para usted y para mí. Pero no verlo como una meta alcanzar ese sueño, ¿no? Porque muchos tenemos sueños a futuro, pero ese sueño sea constante de vernos cara a cara con Cristo. Miren, dentro de esto dice, el dormir no es pecado, sino que nos debe recordar que debemos estar preparados. Usted cuando se va a descansar, usted dice, no importa ya, y al fin y al cabo todos vamos a morir. No, usted no dice eso, ¿cierto? Usted dice, Señor, perdóname mis pecados, hoy quiero ir a descansar con la paz, con tu bendición. Y si es tu voluntad que mañana despierte, sea para buscar tu presencia, ¿cierto? Usted va con una preparación que si se va, que va con la paz que usted se le entregó su vida a Cristo. Pero si usted se queda al día siguiente, seguir luchando al lado del Espíritu Santo para ser transformado para la vida eterna. Miren, en el versículo 7 dice, entonces dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Todas tenían lámparas?
Sí, pero las vasijas de reserva no todas las tenían. Y no todas tenían, ¿qué otra cosa? ¿Se recuerdan? El aceite. ¿Qué les faltaba? El aceite, y a las otras les hacía falta la reserva de la vasija. Un soldado siempre lleva su cantimplora, ¿cierto? Porque es la reserva, aunque consiga agua en el camino, pero él sabe que en algún momento esa reserva le va a servir, ¿cierto? Y dentro de lo otro, nosotros vemos que dice que todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué quiere decir? Si las arreglaron porque las habían descuidado. Usted se levanta y se voy a arreglar mis plantas porque están descuidaditas, ¿cierto? Para arreglar algo es porque estaba abandonado, lo habíamos dejado de lado. Pero dice que todas ellas se levantaron. Pero miren, hay algo que me llama la atención, que menciona el comentario bíblico. Dice que presumían que su futuro estaba asegurado. Oh, tenemos la lámpara, estamos listos, va a venir el novio y todo vamos a ir con él. Miren, dice, presumían que su futuro estaba asegurado, porque aparentemente no había diferencia entre ellas. Aparentemente, ¿eh? Todas tenían la lámpara. Y nosotros sabemos que la lámpara es la palabra del Espíritu Santo, es la espada del Espíritu para poder ayudarnos a nosotros a entender quién es Cristo en nuestra vida, para guiarnos a Él. Pero dice ahora en el versículo 8 y 9, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. ¿Qué les estaba? Ahí se dieron cuenta que ¿qué les hacía falta? El aceite. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y miren ahí en Mateo 24 dice, en 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Las otras, aunque se estaban apagando sus lámparas porque se durmieron en un momento, pero tenían la reserva del aceite. Y tenían, ¿qué más? Las vasijas. Y las lámparas, aunque ya se estaba apagando la luz, le dieron el espíritu, que es el aceite, le dio vida una vez más para alumbrar. Pero dentro de esto, miren, cuando nosotros vemos, y dice en el versículo 8, dadnos de vuestro aceite, dice que no debemos depender de alguien para salvarnos. Dijo, dadnos de eso que ustedes recibieron, porque nosotros no lo tenemos y queremos ser salvas. ¿Será que nosotros podemos salvar a otros? Podemos ser un canal de bendición para acercarnos a Cristo y que ellos aprendan de Él para entender que es la salvación a través de Él. Pero todos necesitamos tomar una decisión personal de salvación. Y por eso dice en la parte de Eclesiastés 9:8 que jamás falte ese ungüento sobre tu cabeza, que es el Espíritu Santo. Que jamás falte el aceite del Espíritu Santo sobre nuestra cabeza. Y miren, en Joel, vamos a ir a Joel capítulo 2, versículo 1, y si alguien me puede ayudar en buscar Zacarías 4:1. Joel capítulo 2, versículo 1, cuando habla de darnos de vuestro aceite, miren, en el versículo 1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Pierden todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Dadnos de vuestro aceite, anunciemos, eso es lo que a nosotros nos toca, anunciar, dar de eso que hemos recibido, pero que los demás también sean esos depositarios del Espíritu Santo para entender que ellos también necesitan buscar la salvación por su propia cuenta. Miren, ahí en el mismo Joel capítulo 2, versículo 12 y 13 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová de vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué necesitamos nosotros? Reconocer que necesitamos al Señor en nuestra vida. Necesitamos reconocer que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Porque Él dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. ¿Por qué? Porque la transformación del Espíritu Santo viene de adentro hacia afuera. Miren, ¿quién tiene Zacarías 4? Zacarías 4, ¿quién lo tiene por ahí? 4:1 al 6. Y aquí habla sobre la parte del candelabro de oro y los olivos. Y dice, volvió el ángel que hablaba conmigo
conmigo y me despertó. ¿Qué le dijo? Lo despertó. ¿Cómo estaban las vírgenes? Durmiendo, ¿cierto? Lo vino a despertar. Y dice, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima. ¿Qué tenía? Una vasija, la reserva, un depósito, ¿cierto? El depósito es porque es una reserva para alumbrar. Y dice, y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, voy a recalcar el depósito, y el otro a la izquierda. Proseguí había diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, ahí donde dice Zorobabel, ponga su nombre. Y dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Sara. Ponga su nombre. Y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con ese don tan especial que es el don del Espíritu Santo en nuestra vida, es como usted y como yo vamos a vencer para la vida eterna. Amén. Miren, dentro de esto habla sobre las características que tiene el aceite. Miren, dice que es hidratante y lubrica. ¿Usted ha escuchado una fuerte? Sí. Usted dice, hay que echarle un poquito de aceite, ¿cierto? ¿Por qué? Porque genera roce entre metales y eso rechina. ¿Qué pasa? ¿Para qué viene el aceite? ¿Para qué? Para hacernos dóciles. Si hay roces entre nosotros, ¿para qué viene? Para aliviar. ¿Para qué? Para suavizar. Para que nosotros podamos estar en esa armonía del Espíritu. Dice que viene para sanar. Y eso es personal. El Señor viene para quitar esos roces de nosotros. No de los demás, de mi persona, porque yo quiero estar con el Señor. Él viene para sanarme. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, pero todos son distintos, ¿cierto? Y Él viene a sanarme a mí. Y dice, para alumbrar, porque el aceite es un combustible. Vimos que la lámpara necesitaba aceite porque era un combustible. Dice que viene porque calienta, da ese calor, esa hermandad, ese amor. Y dentro del otro dice que es vigorizante. Usted se aplica aceite en un área y lo frota, ¿qué genera? Calor. ¿Nos estamos enfriando? Ahí viene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para calentar nuestra vida espiritual, para decir que necesitamos una vez más ser vigorizados por su poder. Miren, dicen que es el que adorna o perfuma. Se la echaban acá antes con especias aromáticas. Dice que tenían tantas propiedades. Me recordaba del Salmo 23, donde dice que el salmista David recalca, porque él fue pastor, dice que unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Saben que dice que cuando una oveja se lastimaba o pasaba por el cercado, por allá con el alambrado, lo que fuera, el aceite ayudaba a cicatrizar y a sanar esa herida? Y dice que después ya no le quedaba como una costra, sino que adornaba su pelaje, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque perfumaba y la hacía sentir amada por su pastor. ¿Usted quiere sentirse amada por su pastor? Recibamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice que pule y da brillo. Usted ha visto que uno se echa aceite y hasta brilla, ¿cierto? No, tampoco porque demasiado, ¿cierto? Pero que ese brillo jamás falte sobre nosotros. Que ese es el brillo del Espíritu Santo actuando en nuestro favor. Miren, vamos a culminar con la parte del versículo. Vamos a regresar a Mateo. En el versículo 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué les dice? Ustedes han escuchado el texto que aparece en Proverbios capítulo 23, versículo 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Cómo habían ellas comprado el aceite? ¿Cómo habían ellas adquirido las vasijas? Comprando la verdad, dedicándole el tiempo al estudio de la palabra, siendo guiadas por el Espíritu Santo. Compra la verdad y no la vendas. ¿Cómo
está usted dejando de comprar la verdad? No dedicándole tiempo, ¿cierto? Estamos vendiendo nuestra verdad. Y dentro de eso dice Pablo en Corintios, donde dice: no siento que usted siendo heraldo para guiar a otros, alguien más venga a ocupar su corona. Triste, ¿cierto? Pero que dentro de esto dice: compra la verdad y no la vendas. Adquiere la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Quién nos quiere capacitar de estas bendiciones? El Espíritu Santo. ¿Pero cuándo? Cuando dediquemos tiempo a comprar las verdades para la eternidad con nuestro tiempo. Que el Señor nos pueda ayudar, mis queridos hermanos. Dice que cuando ellas dijeron: id a los que venden, no fue por egoísmo. Dice palabras de vida del gran maestro que no fue por egoísmo, sino que ninguno puede recibir el Espíritu Santo por otro, ni transformar el carácter que es fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede recibir el Espíritu Santo. Yo no puedo recibir el Espíritu Santo por mi esposa. Es una decisión cada día que yo tomo de ir y pedir y clamar por el Espíritu Santo en mi vida. Y dice, Jesús, como vimos, dice que no hizo la separación entre los cristianos, o sea, separar a las 5 insensatas, a las 5 prudentes, estas sí, estas no, sino que dice que Él mostró que habrá un sello distintivo de cristianos verdaderos y falsos creyentes. No basta solo con tener la lámpara, no basta solo con tenerla. Necesitamos el aceite, necesitamos la vasija, porque solo así entenderemos el plan perfecto de salvación que el Señor tiene para nosotros. Porque dice que el Espíritu Santo es quien sellará a los cristianos verdaderos. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Porque Él es el Espíritu de la verdad y quien lo pidió constantemente fue guiado hacia la verdad. Miren, en el versículo 13, donde termina la parábola de las 10 vírgenes, bueno, ahí aparece donde dice que mientras ellas iban a comprar vino el esposo, perdón, no era vino, era aceite. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Que estaban? Preparadas. No esperando, estaban preparadas. Después dice el versículo 11, vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Ahora sí ya fuimos, ya buscamos, ahora ya estamos preparadas. Pero les dice, mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no los conozco. Triste, ¿cierto? Miren, ¿qué dice Romanos 8:14? Vayan conmigo a Romanos 8:14. Romanos 8:14. ¿Qué dice Romanos 8:14? Dice: de cierto les digo que no los conozco. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué les dijo el Señor no los conozco? Porque no tenían el aceite que era el Espíritu Santo para que Él los reconociera con el sello de ser verdaderos hijos de Dios. ¿Usted quiere ser llamado hijo de Dios? Porque no queremos escuchar no lo conozco, ¿cierto? Queremos escuchar bien buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y que esas vestiduras que Él nos ponga no son estas, ¿cierto? Estos harapos viejos, estos harapos llenos de pecado e inmundicia, sino que sea el manto de justicia acompañado de la corona de la vida eterna. ¿Usted quiere prepararse para ese momento tan especial? Miren, dice que dentro de lo que nosotros vimos en Mateo 13:35, vamos a ir ahí. Mateo 13:35, la palabra del Señor dice: Marcos 13:35, perdón por las abreviaciones, Marcos 13:35. Miren, hay algo dentro de eso que me llama la atención para ampliar un poco. Dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o en la mañana. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí tenemos las señales y las indicaciones adecuadas que el Espíritu Santo nos muestra cada día para estar preparados para ese evento con el Señor. Y por eso en Primera de Tesalonicenses 5:6, miren, Primera de Tesalonicenses 5:6 dice:
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cómo están los demás? Durmiendo, solo con su lámpara. Ellos creyendo, y como decía anteriormente, que ellos presumen que su futuro está asegurado. Pero no presumamos de eso, mis queridos hermanos. Cada día, con humildad de corazón, reconozcamos que no estamos listos todavía sin la aprobación del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos clamar por el Espíritu Santo. Y por eso, en Apocalipsis 16:15, hay algo dentro de lo que el Señor nos invita a que nosotros no dejemos. Miren, dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. No pierda ese lugar que el Espíritu Santo le preparó a usted para sellarlo para la vida eterna. Y dice: para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y era lo que comentábamos en 1 Corintios, lo que Pablo dijo, y que dentro de esto nosotros podamos tener la seguridad de que nosotros no estamos solos. ¿Usted está solo en esta tierra? No. Pero que hoy vaya con la certeza que tiene el Espíritu Santo, no por fuera, sino dentro de su corazón. Miren, 1 Corintios 9, versículos 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Mira, qué triste que solo uno ganara, ¿cierto? Pero dice: corred de tal manera que dice que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿De qué debemos abstenernos? De todas las cosas de este mundo. ¿Qué decía la lección? Que pongamos nuestra vista en las cosas del cielo. Y dice: a ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y miren, dice ahora: así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, solo por ganar, ¿cierto? Sino de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, y no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nosotros no queremos estar en ese grupo, queremos a aquellos que reciban el galardón de la vida eterna. Y no porque estar confiados y decir: oh, yo ya lo tengo asegurado. No, estamos asegurados cuando el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y seamos transformados para la vida eterna. Mis queridos hermanos, en los motivos de oración, para hoy nos decía: para que Dios te ayude a vivir en constante preparación para la segunda venida de Cristo. ¿Usted le quiere pedir eso al Señor? ¿Le gustaría ponerse de pie para pedirle eso al Señor en esta mañana? Para que el Señor, dice, nos ayude, te ayude a ti, me ayude a mí y nos ayude a todos aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Y por eso dice ahora, después de que tomamos esta decisión de que Él nos ayude constantemente en la preparación, para que experimentes un arrepentimiento verdadero y profundo que te conduzca a una transformación de vida genuina. Usted quiere aceptar y permitirle al Espíritu Santo que ese arrepentimiento genuino, verdadero, profundo, nos conduzca a una transformación de vida genuina. ¿Usted quiere ser transformado genuinamente por el poder del Espíritu Santo? Amén. Amén. Pero también dice: para que pidas cada día el Espíritu de verdad, para que te transforme y te dé el carácter de Cristo como el resultado. ¿Usted quiere tener el carácter de Cristo? Amén. Ahora, yo sé que ya se pusieron de pie, pero no quiero terminar mi llamado ahí. Hoy el Señor, el Espíritu Santo, tiene un llamado especial para nosotros, para aquellos que aún quieren ser heraldos, pero que quieren recibir la lluvia tardía, para que nadie quite su corona, sino que al contrario, usted sea un canal de bendición para guiar a otros a Cristo. ¿A usted le gustaría ser un heraldo para otros? Y que el Espíritu Santo lo utilice con poder. ¿A usted le gustaría que el Espíritu Santo hoy lo transforme para la vida eterna? ¿Usted quiere ser sellado por el Espíritu? ¿A cuánto les gustaría decirle hoy: Señor, quizá yo he dejado de lado esa promesa tan especial del Espíritu Santo, pero hoy me comprometo a cada día clamar por Él, porque yo quiero morar contigo por la eternidad? ¿A quién le gustaría acercarse para que juntos podamos orar por esa promesa en nuestra vida? Amén. Así que dentro de eso, mis queridos hermanos, no dejemos pasar esa bendición del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos desperdiciando nuestros días
Y dice que si nosotros fuéramos fieles y preparados, el Señor me había venido un camino. Usted quiere decirle al Señor, Señor, hoy estoy caminando hacia allá porque yo me quiero preparar. Yo quiero estar listo para ir contigo, pero hoy quiero, Señor, que tu Santo Espíritu venga a transformarme de adentro hacia afuera. Para que Él venga con esas características que me pulan, que yo brille, pero sobre todo que venga para mostrarme que necesito el carácter de Cristo en mi vida. ¿Usted está dispuesto a pedirle eso al Señor? Amén. Agradecemos al Señor, mis hermanas, el que pueda y quiera, y vamos a orar, acercarnos acá para doblar nuestras rodillas y poder pedirle al Señor que estos pedidos que hemos presentado delante de su presencia hoy sean una realidad en nuestra vida. Vamos a doblar nuestras rodillas.